Le voy a hacer un resumen de todo lo que usted me está contando. Para recordar quiénes eran. Eso mismo pasó en España. Eso que usted me cuenta de la... Pues el anticlericalismo, pero aparte de eso, de que sacaban la bandera de la hoz y el martillo, sí. La bandera de Rusia. Sí, así es. Los comunistas, ¿quién? ¿Cárdenas? Por el tiempo que... Pero, ¿cómo fue? O sea, Cárdenas era una norma oficial del gobierno de Cárdenas. La sección, la educación socialista, y entonces empezaban a explicar ya lo del sexo, pero ya no lo explicó nosotros. Lo que le dio más coraje a mi papá, que yo creo que llegó un día que estaban los honores a la bandera y cantábamos la Internacional Comunista en lugar del himno nacional. Ah, vaya, sí. La internacional. ¿Cómo iba la Internacional Comunista? ¿No me acuerdo de la marcha? Obreros y campesinos y entonces, y ya no me acuerdo, estaba yo muy pequeño. Ajá. Y entonces que nos saca mi papá. Y no, entonces, para que no perdiéramos el año, él se consiguió los programas que daban. Y él nos daba clase un año, nos dio, para que no perdiera el nivel de tercer año, y hermanas de primero y segundo, nos daba clases de matemáticas, de geografía, todo, como él empezaba a hacer curso y todo, y iba a trabajar y nos acaba tarea llegando ya problemas de geometría y todo nos mantuvo mientras secundario en varios padres de familia, y entonces fueron con el que estaba Miguel Darío Miranda, de Obispo en el 75, para esta escuela católica, y entonces nos mandó con las del Divino Pastor, con ellas estuvimos. Y ya entre todos consiguieron una casa, una casa, y la compraron, y allí fue nuestra primera escuela, enfrente de donde está la trattoria ahora. La compraron para que allí se fundara la escuela católica, ¿no? Entonces, ya llegaron las madres y ya me hicieron examen y me pusieron en cuarto año, ya no me regresaron al tercero. Y entonces andábamos escondidos, porque una temporada el inspector, que apellidaba Villanueva, era el inspector escolar de esta zona, y su secretario era don Juan de Crete, y entonces en ese tiempo, estamos hablando de qué año? 37 por ahí, 37, 38. Y entonces nos dieron primero frente al teatro, donde era una que tiene 2 pisos, la casa era doña Margarita. Allí nos daban permiso de que en un cuarto nos dieran clase las madres. Luego en casa donde fue, a veces estábamos en un lado, a veces en otro, porque nos andaban persiguiendo, porque estaba manejado por religiosas y era un delito que la educación la dieran religiosa. Claro. Y en mi casa estaba otro grupo. Sí, pues y entonces Cárdenas le gustaba todo este relajo y nos sacaron de la escuela. Entonces ya sacan las madres de instrucción religiosa y a mí y todo, ¿verdad? Y entonces ahí terminamos la primaria, pero andábamos luego a veces en el curato, luego a veces en una casa, porque se daban cuenta que ahí en clase iban a revisar. Ya que tiene una escuela, no. Pero en mi papá, como mi mamá estaba en segundo año, ahí era el grupo de segundo año, y me acuerdo que la señorita, le decíamos señorita porque no había que decirles hermanos ni madres, porque era delatarlas. Sí. Entonces, la señorita Delgado se pidió, era una viejita muy buena, maestra normalista, todas eran normalistas, ¿no? Y ahí daba la clase al grupo de segundo año. Y fue un día, le avisaron a mi papá, va a ir el inspector, porque dice que les va a quitar su casa, que porque está prestando a una escuela de monjas, y que el que preste eso, el gobierno le quita su casa, y que se pone duro mi papá. Y sí, y entonces que nos dan el pitazo, y como tenía una milpa en la casa, ahí colindando con nosotros, la lora. Tenía zacate, y todas se fueron a meter debajo del zacate con la maestra, las picaron las artistas, ¿ven? Y nosotros le dijimos, papá, no, ustedes no son mis hijos, se quedan conmigo. Y tenía un cuarto donde había pupitres, como decían,
¿Y por qué tiene usted eso? Porque yo pago maestros particulares para que den el hijo de mis hijos y la ley no me puede... Le vamos a quitar su casa, vamos a ver, yo tengo mi derecho de propiedad y me voy a defender, no me van a quedar la ley. Iba don Juan Negrete con él apoyándolo. Y después muy católico. Lo tocó ver a don Juan Negrete, ¿no? Todavía. Ah, sí. Pero, ¿y el cuate ese? Me acuerdo muy bien, se apellidaba Villanueva, era un flacote así feo. Y amenazó a mi papá y a mi mamá que les iba a quitar su casa, dijo que me la quiten, yo me estoy defendiendo. Y no admito que ustedes me intervengan, ese también, ¿cómo se dice? Intervenir en una propiedad privada, ¿no? Sí, ahí tenemos derecho. Sí, se defendió muy bien papá y no le pasó nada, pero todas esas aventuras pasamos. Entonces, el colegio, pues no estaba incorporado ni nada, ¿no? Era particular y pagado por los papás. Y entonces cuando terminé el sexto año, el certificado, pero como ellos tenían varias escuelas en varias partes de la República, en México, pues, entonces se comunicaron con los de Guadalajara y dijeron que hiciéramos nos hicieran los exámenes orales y escritos aquí y los mandaron a Guadalajara como si hubiéramos estado en Guadalajara, y allí mi certificado de primario de Guadalajara, yo me conocí en Guadalajara, pero ya era oficial, ¿no? Y así, y ya después vinieron otras, se fueron todas las que nos dieron clase nosotros, ya ves que las movilizan a los religiosos, ¿sabes? Y ya vinieron otras y siguieron, mi mamá siempre era considerada, y mi papá como de esos grupos de bienhechores, ¿cómo se llaman? Y entonces, ya después se fueron las religiosas y entonces entraron puros maestros de la Acción Católica a dar clases porque no querían que se perdiera la escuela católica, ¿no? Y ya después vino Trapa de Villalobos, que tal vez lo conociste, fue el que gestionó la incorporación como Colegio Guadalupe Victoria, pero estaban ahí enfrente. Y ya después gestionaron para que quién sabe qué les construyó allí y vendieron esa casa y compraron el terreno donde está ahorita el Guadalupe Victoria. Y es cuando la compraron otras gentes y lo había ido pasando para y ya. Y yo soy el primer alumno, éramos tres. Moisés Trejo, ¿te acuerdas el que tenía manchada la cara de rojo? No, pero batallamos. Y ahora no. Se van para acá, ahora se van para allá y quiten libros, quiten todo para que cuando vengan vean que no hay nada. Y bueno, fue una aventura hacer la primaria en esa forma, pero nos enseñaron muy bien porque, fíjate, llegué a México. Hacer la primaria, pero claro, acuérdame algo del comunismo ateo de ese tiempo, que decía que no les enseñaban que el hombre venía del mono. Del mono, y que no había religiones, que todas eran después dicen que era opio, ¿no? Pero el opio de como todos los chicos, Marx, todo lo que es Marx, que era un atraso para la humanidad y quién sabe cuándo. Y yo creo que si lo cantamos hay que nos saca inmediatamente. Pero cómo era Pues yo me acuerdo que íbamos a la iglesia a misa y la iglesia no se llenaba ni la mitad de gente, ¿no? Porque por el miedo que les quitaron la plaza. Claro, sí. Los maestros amenazados, ¿verdad? Sí. Y nosotros, bueno, porque mi papá tocaba la misa y todo, entonces nosotros sí seguimos viendo. Y allá, por allá, escondiditas, donde estaba oscurito, allí estaba algún maestro, alguien así que pertenecía a las oficinas de gobierno para que no lo fueran a ver, si no le quitaban la chamba. Fíjate nomás, todas esas estupideces, ¿no? Pero, ¿y qué recuerda de lo que se anunciaba cuando fue la guerra, Cristera? ¿Qué recuerda? Pues eso fue en el 38, sí. Antes, que empezó la guerra en España, que derrocaron al rey Alfonso XIII, y ya estaba el radio, y mi abuelita le gustaba mucho oír las noticias, entonces a las 7 de la noche. Los comunistas derrocaron al rey. Sí, y después Franco es el que se fue contra ellos. Y entonces yo empecé ya a interesarme a oír que dirán y que entraron en Zaragoza y que y ¿cómo se llama? Giraldi y muchos apellidos que fueron famosos, Azaña, que era el líder que encabezaba el comunismo en España.
y que se metieron los alemanes y que se dieron a apoyarlos a Franco, ¿no? Sí, claro. Y después, y terminando la guerra de España, que se prende la guerra mundial. Y yo sí, porque como me gustaba la geografía, decían Hendaya, Francia, Zúrich, Suiza, entonces me aprendí las capitales de los países, porque así anunciaban la noticia, ¿no? Y yo ya iba a mis papás, y a mi abuelito, y mi tío grande, el abuelo madre, y ellos estaban de parte de los alemanes. Después de quién pero es que no sabían que el monstruo que era Hitler, pues apantalló al mundo, porque decían, no, que no vayan a ganar los gringos, ¿qué? Y que mejor ganen los alemanes. Claro, porque aquí teníamos la experiencia de que los gringos nos habían robado y nos habían invadido. Sí, y acá... de hecho, una de las cosas que pasaron, después de que fue la guerra cristera, y que mataron a muchos sacerdotes, Calles, lo que hizo fue importar pastores protestantes de Estados Unidos a México para dividir a la gente. Sí, y luego él se murió en un hospital, ¿verdad? Sí.